Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 20 de abril. Sin lugar a dudas que, si ustedes recuerdan, en muchas oportunidades hemos mencionado lo que son las reuniones de primavera en Washington, D.C., del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dos organismos que ejercen una enorme influencia en la economía global. Y en ese sentido, muchas veces decíamos que cuando llegaba precisamente el mes de abril de cada año, como un ritual que se cumple inexorablemente, al acercarse esta reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a la cual asisten los presidentes de bancos centrales, gobernadores, ministros de Economía, quienes ocupan la gobernación de sus países de América Latina y el Caribe, además de las otras regiones del mundo, frente al Fondo Monetario o al Banco Mundial, e inexorablemente el Fondo Monetario Internacional publica un informe sobre lo que es un pronóstico o un balance de la economía mundial, las proyecciones hacia el futuro de los próximos años, como también el desempeño de las economías, en este caso en el año 2016. Por eso, muchos de ustedes habrán visto en la prensa internacional, en los noticieros, el énfasis que se le ha dado en esta oportunidad a esa reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que arrancó el martes de esta semana y donde, por declaraciones de los funcionarios y economistas del Fondo Monetario Internacional, como del propio director gerente, que es la economista francesa Christine Lagarde, ellos decían que esta reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial se celebraba frente a la presencia de dos jinetes del apocalipsis. Dos jinetes que ellos identificaban como, primero, los discursos del hoy presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, por todos y cada uno de los señalamientos que él mismo había hecho durante la campaña electoral, y por otra parte, ante la realidad de la salida de Inglaterra o el Reino Unido de la Unión Europea, más conocido como el fenómeno del Brexit. Y ahora el Fondo Monetario, al iniciarse en la presente semana, el martes, en Washington, D.C., esta reunión de primavera comienza por decir que se han alejado las perspectivas de esos dos jinetes del apocalipsis, porque entre el discurso que tenía el entonces candidato a Estados Unidos de América y la realidad de cómo ha venido ejerciendo el poder en el periodo de los primeros 100 días, esos jinetes del apocalipsis se estarían alejando, por una parte, y por otra parte, que la situación económica del Reino Unido o de Inglaterra, en vez de tener, en cierta forma, una ralentización de su economía, está teniendo una reactivación de la misma ante los temores que se habían despertado con la cuestión del Brexit. Es importante destacar que en esta perspectiva, en lo que a América Latina se refiere, el Fondo Monetario Internacional ha apuntado que América Latina sale de la recesión, pero con dificultad. Y es que el promedio prácticamente o los pronósticos de crecimiento para América Latina en el presente año 2017 son de un crecimiento de alrededor de un 3.5% frente al 3.1% que fue en el pasado año 2016. Pero lo importante detrás de estas cifras y de todas las otras cifras que da el Fondo Monetario Internacional en ese balance de la economía mundial que publica, es que independientemente del comportamiento de las mayores economías y de las perspectivas también que ellos le atribuyen a la economía norteamericana por un lado
y por el otro lado a los países de la Unión Europea como al resto del mundo también. La realidad es que también el Fondo Monetario Internacional advierte que la deuda crece el doble con gobiernos débiles. Óigase bien, que la deuda crece al doble con gobiernos débiles. Inclusive, ha publicado recientemente el Fondo Monetario Internacional un libro titulado Políticas Fiscales. Y en ese libro, el FMI, mediante el análisis de un grupo de economistas, comienza a estudiar qué pasa en los congresos de los países respectivos, miembros del Fondo Monetario Internacional, cuando los gobiernos no controlan la mayoría de los votos en el Senado o la Cámara de Diputados en los respectivos países, y qué ocurre precisamente en los años electorales, donde el fondo, en este estudio sobre políticas fiscales, señala que normalmente cuando hay elecciones en un país, el déficit fiscal se eleva en un 1%. Amigos del reporte Saladín, sin lugar a dudas, yo no quisiera atribularlos a ustedes con muchas cifras, pero la importancia que tienen algunas de estas observaciones que están haciendo ese grupo de economistas del Fondo Monetario Internacional en este libro recién publicado sobre política fiscal deben ser objeto de un estudio cuidadoso de muchos de los países de América Latina y del Caribe, donde ya hay países que están altamente endeudados y donde el servicio de la deuda externa rondaría alrededor del 50% y aún más alto en muchos países. Pero cabría preguntarse también al mismo tiempo, amigos del reporte Saladín, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional pone tanto énfasis en el endeudamiento de los países en vías de desarrollo, casos de muchos de América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo no menciona con mayor frecuencia lo que es el endeudamiento externo y sobre todo el tamaño del déficit fiscal que tienen países como los Estados Unidos de América y el propio Reino Unido, Inglaterra? Entonces, a veces, yo les he comentado a ustedes que anualmente el Fondo Monetario, en virtud de lo que se llama el artículo 4 de la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, se hace anualmente, en virtud de ese artículo, una evaluación sobre el desempeño de cada economía. Muchos de ustedes han visto las misiones del Fondo Monetario que vienen a la República Dominicana a hacer esa evaluación, se reúnen con los funcionarios de las áreas económicas, financieras, con el sector privado, con el sector financiero, con los empresarios, y sin embargo, y esto es muy interesante de observar, muy poca gente a nivel mundial, óigase bien, lee el informe del artículo del anexo 4 del Fondo Monetario Internacional en el caso de los Estados Unidos de América. ¿Quién les habla? Quizás es de los pocos, no solo ya en América Latina o el Caribe, que se leía anteriormente en el pasado precisamente ese informe del Fondo Monetario sobre el desempeño de la economía de los Estados Unidos de América. Y la verdad es que el tamaño de los déficits en relación con la deuda, el Producto Interno Bruto de cada país, hay países altamente desarrollados que no pueden reclamar ni ser un ejemplo para los países en vías de desarrollo. Yo creo que en esta ocasión, esta reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, independientemente de las proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe, de alrededor de un 3.5%, aunque el año que viene aparentemente decrecería un punto. En el caso de República Dominicana, que hemos estado teniendo un crecimiento por encima del crecimiento potencial de nuestra economía, que es de un 5.5%. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y vamos a retornar en unos instantes.
Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Vamos a retomar donde terminamos el comentario anterior. Y es que a muchos de los países de América Latina se nos exigen, independientemente de que cada país es soberano y tiene derecho a tener la política económica que sus autoridades nacionales competentes tracen precisamente en lo que sería la carta de ruta para su desarrollo y su crecimiento económico a corto, mediano y largo plazo. Pero dicho esto, todo el mundo sabe también que un gran número de países enfrentan unas coyunturas de déficit fiscales en sus economías y sobre todo también ese aspecto de carácter tan polémico que es la discusión alrededor de si no hay realmente un crecimiento en las cuentas fiscales de un país para permitir que el crecimiento de ese país no tenga que depender del endeudamiento externo. ¿Por qué razón? Porque quienes hemos estudiado las economías de América Latina y de otras regiones del mundo sabemos que en el caso de América Latina, independientemente del financiamiento que otorgan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros bancos regionales de desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros bancos de América Latina, la realidad es que América Latina, fuera de ese financiamiento que le otorgan los organismos multilaterales de financiamiento, necesita anualmente, óigase bien, un monto de una inversión extranjera directa, más conocida por las siglas IED, inversión extranjera directa, de alrededor de unos 150.000 millones de dólares anuales. Lo repito, fuera del financiamiento que otorgan Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Centroamericano de Integración Económica, del que es parte, dicho sea de paso, la República Dominicana, otros bancos regionales y definitivamente, debido a la debilidad que tiene de generación de ahorro que tienen muchos de los países de América Latina, ese rol de la inversión extranjera directa es fundamental y capital. Ahora, en la presente coyuntura, donde muchos de los países están sobreendeudados, y no hablar de los países de la Unión Europea, donde todos ustedes han leído desde la crisis de los países del sur de Europa, que comenzó en Grecia, precisamente por los déficits fiscales, porque en ese país, desafortunadamente, como ocurrió en un país sudamericano, se cosmetizaban las cifras del desempeño económico. Pues bien, la crisis del sur de Europa es una crisis de carácter fiscal y de endeudamiento, por supuesto, que comenzó en Grecia, siguió en Italia, sigue en Francia, siguió en España, sigue en Portugal, salta a Irlanda, salta a Islandia, y ahí ustedes saben lo que ocurrió además de las crisis fiscales, donde hubo también un gran impacto en el sector financiero y donde sectores de la banca en algunos de esos países prácticamente hicieron crisis. Por eso en esta reunión de primavera hay que ponerle mucha atención a esas publicaciones que ha hecho el Fondo Monetario, sin que el Fondo Monetario Internacional se convierta en una especie de Casandra, porque la realidad es que, independientemente, lo quería decir anteriormente, de la polémica en torno a la cuestión precisamente de la presión fiscal, de sí o no, en algunos y muchos de los países de América Latina, la presión fiscal responde o no a las necesidades del sector público para acelerar el desarrollo y el crecimiento de las economías. Hay que ponerle atención
a estas proyecciones que se están dando y sobre todo, volver a una filosofía que luciría hoy, que no está de moda, que es la del equilibrio fiscal. Porque llega un momento en que muchos países caen en la trampa del endeudamiento, en endeudarse para pagar intereses. Y esto definitivamente tiene efectos perversos. Sobre todo, cuando al mismo tiempo en muchos de los países de América Latina, y es algo que hemos comentado en programas anteriores, se tiene un potencial de crecimiento realmente extraordinario, porque nuestra región, no me cansaré de repetirlo, América Latina y el Caribe, con los recursos naturales de que está dotada, debería tener niveles de ingreso per cápita similares a algunos de los países asiáticos. Y sin embargo, el rezago que hemos acumulado, y todavía tenemos países donde el ingreso semanal está por debajo de los $100. Perdón, el ingreso mensual está por debajo de los $100. Y en algunos casos, como es el caso de Haití, un 57% de la población vive con menos de $1 al día. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos de Reporte Saladín, algunos de ustedes estarán diciendo, pero bueno, ¿y qué le ha dado a nuestro amigo el doctor Saladín hoy con hablar tanto de esta reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? Independientemente de que algunos de ustedes saben, y lo he mencionado en el pasado, de que yo con otro sombrero de presidente de la Fundación Dominicana de Altos Estudios Internacionales, FUDAE, precisamente cuando yo retorné al país en septiembre del 2013, hice un compromiso conmigo mismo de que yo tenía una obligación de devolverle en cierta forma a nuestro querido país lo poco o lo mucho de las lecciones aprendidas a lo largo de una vida en el sector público en que he desempeñado quizás, y lo digo con humildad, los más altos cargos en nuestro país, en la República Dominicana, desde gobernador del Banco Central, secretario de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, administrador general del Banco de Reservas, director ejecutivo del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, y haber tenido 2 veces embajador ante la Casa Blanca en Washington, embajador ante la OEA, he estado en embajadas nuestras en Alemania, en Francia, misión ante la UNESCO, e hice un compromiso, lo reitero, de que lo poco o mucho de las lecciones que aprendí, yo tengo una obligación frente a mí mismo de transmitírselas al país, de transmitírselas a ustedes, amigos de Reporte Saladín, como una forma también de contribuir a la formación de una opinión pública sana y, como lo hemos dicho muchas veces también, de contribuir a que en nuestro país nazca una cultura de interés de parte de los contribuyentes dominicanas y dominicanos, de interesarse en lo que son precisamente a dónde van los impuestos, tasas y contribuciones que pagan ustedes, amigos televidentes. Porque es importante también, como muchas veces ustedes me escucharon mencionarlos, de que se recuerde que ese 30 de abril, que está ahí a la vuelta de la esquina, la Cámara de Cuentas de República Dominicana debe de someter, de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, un informe anual al Congreso Nacional sobre las cuentas de la República, y que el Congreso Nacional tiene la obligación de conocer
ese informe anual de la Cámara de Cuentas, que es mandatorio depositarlo al 30 de abril o unos días antes, y que luego sea conocido y debatido por nuestros legisladores para darle descargo de las cuentas de la República al gobierno central por la gestión del año fiscal anterior, entiéndase en este caso del 2016. Ese compromiso lo asumí. Por eso a veces, y ahí pido excusa, amigos televidentes, si luzco un poquito como maestro de escuela, pero es que siento una sincera obligación de tocar estos temas, porque hoy las magnitudes de las cifras que se manejan en el sector público, los ingresos del gobierno central, por ejemplo, cuando se dicen 635.000 millones de pesos, son cifras realmente difíciles de asimilar, sobre todo porque yo sé que las generaciones mayores que viven hoy en nuestro país, que allá por unas décadas que parecerían un poquito lejanas, pero que están en alrededor de 50 años atrás, muchas de esas generaciones, señores, comenzaron a trabajar en nuestro país con un empleo cuando devengaban sueldos de 80 pesos mensuales. Esto parecería hoy ciencia ficción. Pero al mismo tiempo, esa masa de impuestos, tasas y contribuciones que ustedes pagan también se merece un mayor nivel de interés de ustedes contribuyentes para monitorear a todo el que maneja fondos públicos en nuestro país. Bien, amigos de Reporte Saladín, espero verlos la próxima semana. Mientras tanto, repetir siempre ese pensamiento de ese inmortal de la intelectualidad española, don Miguel de Unamuno y Hugo, que era su nombre completo, cuando él decía, allá por 1936, que le dolía a España. A mí también me duele la República Dominicana. Buenas noches, amigos de Reporte Saladín, que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo jueves.